Hola, buenos días. Sean bienvenidos a al tercer día del Festival de Entretenimiento. Yo soy Yara Valeria Meca Juárez, estudiante de primer semestre de la licenciatura de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Antes de iniciar, se les informa a los asistentes que esta sesión está siendo grabada, que al permanecer conectados otorgan su permiso a que su nombre, usuario, imagen y voz puedan ser compartidos en los sitios web de la Universidad Anáhuac para su futura consulta. Asimismo, como las redes a veces fallan, en caso de que se presente algún problema de estabilidad o desconexión, les rogamos esperar hasta 10 minutos y en caso de que fuera imposible restablecer el enlace, se les avisará oportunamente la nueva fecha del evento. Muchas gracias. A continuación, procedo a presentarles a nuestro ponente. Él es David García Escamilla, director editorial comercial e infantil y juvenil. Es licenciado en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y especialista en mercadotecnia por la UNAM, en periodismo y en psicoterapia. Se ha desempeñado como editor y periodista en Grupo Reforma y Televisa y más tarde como gerente editorial de no ficción en Santilla Ediciones Generales. Actualmente se desempeña en Penguin Random House, dirigiendo sellos editoriales como Aguilar, Conecta, Plaza y Janes, Suma Letras, entre otros. Les presentamos a David García Escamilla. Muchas gracias, Yara, por la presentación y muchas gracias a la Universidad Anáhuac de Veracruz, Campus Jalapa, por invitarme a ser parte del Festival de Comunicación y Entretenimiento 2020. También le quiero agradecer a la profesora Mari Carmen Gutiérrez Morales y a Ana Karen Nicolás, quien fue quien directamente me invitó. Y les quiero platicar hoy un poco acerca de la industria del libro en México, de la lectura y también de libros, y contarles un poco cómo es ser un editor en un país en el que todos lo sabemos, el cliché es que se lee poco, pero también planeo demostrarles que se lee más de lo que pensamos que se lee. Tal vez como nunca antes, ahora leemos gracias sobre todo a los celulares, a la comunicación constante que tenemos por WhatsApp, a la comunicación que tenemos todo el tiempo vía un dispositivo móvil, y creo que nos vamos acostumbrando más que nunca a leer y a tener pues un escenario, digamos, claro de lectura en la realidad en la que vivimos hoy. Si quieres, Yara, podemos empezar a proyectar la presentación y pues decirles que desde que nació, si quieres vamos a la siguiente, el libro ha cambiado, la verdad es que bastante poco. Alguien dijo por allí que había inventos como el martillo o las tijeras o los libros que habían nacido tan perfectamente bien que la evolución que habían tenido a lo largo de los años pues ha sido demasiado poca. Pero es cierto que los libros, a pesar de que pues todos conocemos un libro común, impreso en papel, hecho de esta manera, ¿no? Que tiene hojas, que tiene un lomo, etcétera, cada vez está más disponible en una variedad de formatos que yo los quiero animar a leer y a consumir, porque hay libros que no están necesariamente listos para ser leídos, sino para ser oídos. Estoy hablando específicamente del caso de los audiolibros y también del caso de los ebooks o libros electrónicos. En Penguin Random House, el 100% de los libros que sacamos en papel y que publicamos en papel, los publicamos también en ebook, en formato digital. Y esto es muy importante porque de repente en algunas conversaciones la gente me pregunta y me dice, ¿pero qué van a hacer ahora que desaparezca el libro? Yo estoy bastante convencido de que el libro físico, que es del que están hablando, no va a desaparecer, y por fortuna nosotros también pues ponemos al alcance de los lectores la obra del autor en formato digital, en ebook. En el caso de los audiolibros, producirlos es bastante caro, entonces no todos los libros que publicamos, y lo mismo pasa en el resto de la industria editorial en México, alcanzan a ser un audiolibro, pero sí el 100% de ellos alcanzan a ser un libro digital. Esto es la evolución que más o menos ha ido teniendo el libro a lo largo de los años, pero es cierto que todavía el consumo de los libros digitales o de los audiolibros no es suficiente para hacer sobrevivir a las editoriales y a los editores que trabajamos en las editoriales. Ahora, durante el periodo de pandemia, que la mayoría de las librerías cerró,
Es cierto que la venta de los libros en ebook y en audiolibros se multiplicó, se triplicó, pero no alcanza a compensar aún porque en realidad la costumbre que tenemos en México y en los países de América Latina es adquirir el libro en una librería física, lo cual es muy lindo porque uno disfruta esa experiencia, ¿no? De visitar una librería, de ver a qué huele, de pasearse en los pasillos, de tomarse un café allí si esa librería tiene un espacio para hacerlo. Y la verdad es que creo que los editores hemos ido evolucionando lentamente respecto a entender la importancia que tiene ya, sobre todo disparado a partir de la pandemia y del confinamiento en casa, el consumo o puesta a disposición de nuestros libros en formato digital, ya sea tanto en audio como en ebook, y creo que estamos un poco atrasados. Con honestidad, eso es lo que creo. En Estados Unidos, el audiolibro se consume muchísimo más porque hay una cultura de escuchar audiolibros mientras la gente maneja a sus trabajos. Y en México, en realidad, todavía es muy, muy baja, ¿no? Por cada 10 libros que vendemos, 8 son en papel y 2 son ya sea en ebook o en audiolibro, en un porcentaje mucho más grande en ebook y en un porcentaje bastante menor los audiolibros. Este año vamos a alcanzar una meta que nunca habíamos superado y va a ser en 2020 y en parte gracias también al confinamiento. Al menos en la editorial en la que yo trabajo, en Penguin Random House, vamos a rebasar el 500,000 de ebooks vendidos. Es una cifra histórica para México y la verdad es que me da muchísimo gusto saber que las personas empezamos a atrevernos más, ¿no? A leer en un Kindle o a leer en un iPad o a descargar legalmente, porque esto también es importante, un libro en nuestras computadoras. Si quieres, vamos a la siguiente, Yara, y de algo que quiero platicarles también es que cuando un libro llega a una librería, aquí vemos esta imagen preciosa de una de mis librerías favoritas en el mundo, que es el Ateneo en Buenos Aires. Era un teatro, como pueden notar, la cafetería es allí donde se supone que se presenta el espectáculo. Una vez que un libro impreso llega a este lugar, a esta librería, ¿qué nos garantiza que ese libro va a estar allí después de un año o después de 3 meses? O después de 10 años. Pensemos en que tú publicas un libro y una editorial pues te decide comprar el manuscrito, lo distribuye y lo pone aquí, donde estoy señalando en este punto verde. No sé si alcanzan a ver mi mouse al señalar, pero bueno, imaginen un punto verde en alguno de los estantes. ¿Qué hace? ¿Qué hace que ese libro siga allí? Es muy difícil. Por cada libro exitoso, hay muchísimos que no lo son. Hasta el 90% de los libros no alcanzan el objetivo de permanecer a largo plazo en una librería. Eh, la gran ventaja de los libros que logran también ser un ebook es que se pueden mantener mucho tiempo en un portal digital, en la tienda digital de la librería o en la tienda digital, pues la más común que sabemos todos que es ahora Amazon, por ejemplo, ¿no? Y allí sí puede durar muchísimo tiempo porque no hay problemas de stock, no hay una editorial que tenga que mantenerlo en un almacén, evitando que las hojas se pongan amarillas o protegiéndolo de la humedad. Entonces es un reto siempre importante hacer que ese libro dure allí, ¿no? Que esté de alguna manera puesto en la librería. Es un reto extraordinariamente grande. Yo creo que de cada 10 libros, 9 no lo logran. Así de difícil es el mercado editorial. Y por eso ustedes pueden encontrar a lo mejor un libro clásico en cualquier librería que entren, pero difícilmente van a encontrar un libro que se publicó hace 2 años, que a lo mejor no tuvo buenos números, un buen desempeño en ventas, porque los libreros lo devuelven y los libreros, el editorial lo recibe y la editorial tampoco lo puede mantener almacenado. Entonces, que un libro sea exitoso es un reto y que un libro sea, que esté de manera permanente, que se convierta en un long seller, es todavía más difícil. Así que si algún día se animan, feliz de hacer un tour guiado a la librería El Ateneo de Buenos Aires. Podríamos hacer un recorrido por las 10 librerías más hermosas del mundo y la verdad es que eso es algo importante también. La experiencia de hacer y visitar una librería no se cambia con la compra digital, pero es cierto que cada vez va a ser más importante para sobrevivir
que podamos acostumbrarnos a hacer estas compras digitales a través de portales web de las librerías o de canales que la venden. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor, Yara. Creo que es también importante señalar que, que la lectura digital también tiene algo que a mí me parece que es maravilloso, que es que mientras lees puedes descubrir y conectar con otro lector que también está leyendo digitalmente y que no es necesariamente el autor. Entonces la experiencia de lectura puede ir cambiando según tu necesidad. Es distinto si voy en un avión y a lo mejor es mucho más cómodo de repente leer en mi Kindle, pero si estoy en una cabaña o estoy junto a un lago, la verdad es que se me antoja tener el libro físico en la mano, ¿no? Entonces, dentro de la gran cantidad de títulos que se ponen en el mercado cada mes, antes de la pandemia, todas las editoriales mexicanas poníamos entre 400 y 450 títulos nuevos cada mes en las librerías. Si ustedes visitan librerías con frecuencia, verán que en la mesa de novedades hay lugar para 20 o 30 libros máximo. Entonces, es interesante ver cómo en la pandemia este número se redujo a menos de la mitad. Ahorita de nuevo empezamos a incrementar la producción de títulos que ponemos en el mercado, todas las editoriales, pero de a poco, porque el tráfico por las librerías es muy bajo, ¿no? O sea, lamentablemente no somos un artículo de primera necesidad, salvo que leer sea tan importante para ti como es para mí y no puedas vivir sin leer. Y entonces, pues sí es un artículo de primera necesidad, ¿no? Entonces el truco es, son 400 títulos al mes en una mesa de novedades que tiene lugar para 30, de los cuales van a ser exitosos 3. 3 se van a quedar por mucho tiempo en la librería y los 397 no se van a quedar por mucho tiempo en una librería. ¿Cómo hacemos que un libro viva más, que tenga una vida más prolongada? Ya les adelantaba que la lectura digital o la experiencia digital en realidad va a ser algo básico para la industria editorial. Es decir, no hay industria editorial, no hay forma de que subsista si no nos montamos en la ola digital de forma profunda, ¿no? El mercado mundial de audiolibros, por ejemplo, va a crecer 25% en los próximos 2 años. El valor del mercado de audiolibros solo en Estados Unidos tiene un valor de 1.500 millones de dólares. Y a nivel mundial, el número de consumidores actuales de audiolibros supera ya los 500 millones de personas. O podemos llamarlos 500 millones de lectores, según como nosotros queramos verlo, ¿no? Aunque cuando estás escuchando, pues todavía no tenemos un verbo para decir cómo eres lector mientras te escuchas, pero quiero pensar que son lectores que les gusta consumir de esa manera, ¿no? También es cierto que en los países donde los tiempos de viaje son más largos se pueden ver mayores consumos. Sin embargo, en la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos trayectos tan largos, ya sea mientras se maneja o se va en el metro o en transporte público, no tenemos un gran consumo de audiolibros. Y esto tiene que ver con que muchas veces no los conocemos, no tenemos la cultura de consumirlos, o nos dan miedo, o nos parecen caros, etcétera, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, en Random House, nosotros produjimos casi 200 audiolibros y yo creo que es una inversión importante que debemos hacer todas las editoriales y la invitación es para ustedes también de que se animen a consumir un audiolibro. No es tan difícil, es una experiencia increíble. A mis sobrinos siempre les digo que empiecen con cuentos que les gusten. Y la verdad es que siempre regresan como muy sorprendidos porque es un ejercicio de imaginación en que uno se hace una película en la cabeza. Eso es por la parte de audio. Por la parte digital, creo también que hay experiencias que van más allá del hecho de poder leer negro sobre blanco en un instrumento digital. Hay experiencias que nos dicen que el audiolibro y el libro van a ir migrando hacia nuevas experiencias de lectura. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes que sigue? Vamos por favor a la siguiente lámina. Cuando nos quedamos parados en lo que ya conocemos, es bastante probable que nos volvamos obsoletos. Y yo siento que una tarea que tenemos los editores hoy en día es aprender
a que un libro que se publique pueda llegar a las manos, los ojos o los oídos del lector correcto. Esta forma de alcanzar el éxito de un libro, que para muchos será decir, pues un libro es exitoso si se hace una película de él, o un libro es exitoso si vende 100,000 ejemplares, o un libro es muy exitoso si durante los años sigue disponible en una librería. Pero yo estoy bastante convencido de que el éxito máximo de un libro es ser leído. No hay nada más triste que un libro escrito, no lee nadie. Eso es, desde mi punto de vista, el peor fracaso de un libro. Hay que recordar que el libro en México nació de forma masiva con la educación pública, ¿no? O sea, la cultura de la letra impresa, pues nació especialmente en las grandes ciudades, especialmente en México, pero también en Guadalajara y en menor medida un poco en Monterrey, y que ha habido muchas figuras clave para que el libro en México vaya creciendo. Después de la Revolución Mexicana, 80% de la población era analfabeta. Entonces, ¿cómo se hace una industria del libro o cómo se empieza a crecer la industria del libro en México con esos niveles de analfabetismo? Entonces, pues se dio lo que todos conocemos como el llamado milagro mexicano. Creo que influyó muchísimo figuras como Frascuela, como Justo Sierra, la creación del Fondo de Cultura Económica durante el gobierno de Cárdenas, ¿no? Y Vasconcelos pues tiene un eje medular en esta transformación, ¿no? Las personas que estamos en la industria del libro, pues sabemos la importancia que tiene Barcelona, ¿no? Como parte de la consagración del español, pero quiero pensar y quiero creer que México también es cabeza de esta industria del libro, que en América, pues la verdad es que va creciendo cada vez más. De destacar la industria del libro en Argentina, en Colombia y en Chile, que me parece especialmente grande, similar a la mexicana, y que no deja de implicar retos, ¿no? Para todos los que estamos en esta industria. Y si quieres, vamos a la siguiente, por favor, Yara. Yo siempre me he preguntado ante ciertos libros, ¿quién leerá este libro, no? Y alguien decía por allí que ante ciertas personas uno también se pregunta, ¿qué leerá esta persona, no? Al final, los libros y las personas siempre se encuentran y hay formas distintas de encontrar. No quiero parecer disco rayado, pero de verdad creo que la lectura digital cada vez nos va a servir más para quienes de repente viven en un lugar que es un pueblo pequeño y no hay ninguna librería cercana, como en el caso mío. Yo crecí en un pueblo pequeño en el que no había ninguna biblioteca y por supuesto no había ninguna librería cercana, pero lo que sí había era una tienda de revistas. Entonces yo recuerdo que me metía a la tienda de revistas y entonces tenía tal necesidad de lectura que me acuerdo que me echaba los Archis, que eran los que estaban abajo, y luego había Memín Pinguín, y luego arriba había estas ediciones maravillosas de Editorial Vid que se llamaba Joyas de la Literatura, ¿no? Entonces creo que uno es siempre responsable de generarse ese hábito, que siempre tiene que ser un hábito disfrutable. Si el hábito no es disfrutable, desde mi punto de vista, es obligación. Nadie se echa una serie de Netflix por obligación. Vemos una serie de Netflix porque nos llama la atención, porque nos entretiene, ¿no? Y creo que si en la experiencia de leer no hacemos lo mismo, estamos equivocados. Yo soy bastante enemigo de que les pongan a los niños de secundaria el Quijote. Cuando a mí me pusieron el Quijote en la secundaria, odié el Quijote, porque no tenía la edad mental para entender el Quijote. Y no estoy seguro si la tengo hoy todavía, pero siempre uno tiene que leer lo que le llame la atención. Creo que somos bastante prestos a veces a criticar, ¿no? A alguien que lee algo que no se considera literatura clásica, pero hay un símil que me gusta siempre decir, es como si solo escuchas pues no sé, a Beethoven, significa que Madonna es mala y no, Beethoven es buenísimo, pero Madonna también, en un estilo distinto. Lo mismo pasa con los libros, ¿no? Y creo que hay algo que parece ciencia ficción que veía el año pasado en un seminario en Silicon Valley, que me encantó como experiencia de lectura. Yo cuando leo, por ejemplo, si estoy leyendo, digamos que, no sé, Harry Potter, me gusta ponerme en Spotify la banda sonora de la película. Y me gusta tomarme un café o un chocolate. No hay cerveza de mantequilla, pero si no también lo tomaría.
y me gusta crear esa experiencia, me hago el ambiente. Y lo que hemos visto con las experiencias de lectura digitales es que ahora también reproducirán frío o reproducirán sonido de aire, ¿no? Todavía no somos capaces de transmitir olor, pero no es lo mismo ver en la pantalla como ustedes ven esta presentación que sentir esta especie de 3D mientras uno lee un libro. Entonces tenemos muchísimos retos que los editores que nos formamos de la manera regular, ¿no? O sea, haciendo trabajo de mesa, pidiendo un manuscrito, corrigiéndolo, tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Es una experiencia completa, efectivamente, nos dice por ahí Junuen Caballero, cuando la podemos enriquecer y podemos decidir cuándo tenerla. Insisto con el ejemplo, si estoy en la cabaña junto a un lago, pues no quiero tener tanta tecnología cerca, quiero tener mi libro impreso, este, sentir el olor de ese libro, ¿no? Sentir el picor, sí, obvio. Pero a lo mejor si estoy en un avión y quiero aislarme, y en lugar de solo ir escuchando un audiolibro o solo ir leyendo en mi iPad, quisiera que esa experiencia estuviera enriquecida, ¿no? Entonces, por allí viene un futuro bastante cercano, pero también un presente cercano en el que vamos avanzando poco a poco. Y vamos, por favor, a la que sigue, Yara. Yara me está ayudando a pasar las diapositivas porque en las pruebas que hicimos antes, yo hablando de tecnología, nunca logré hacer que corriera la presentación, así que me disculpo con ustedes. Em, Quise poner en esta lámina esta imagen de Mi Negro Pasado. Yo no sé si ustedes saben, pero Mi Negro Pasado es la continuación de uno de los libros más exitosos de todos los tiempos en la literatura mexicana, que es Como agua para chocolate. Y Laura Esquivel quiso generar con Mi Negro Pasado una experiencia de lectura distinta. Cuando ustedes compren el libro, ya sea en papel o en ebook, aunque especialmente se los voy a recomendar en audio, pero supongamos primero que lo compran en papel, mientras uno va leyendo, tiene que estar acompañado del celular o lo ideal es estar acompañado del celular porque uno va desbloqueando códigos QR que le van poniendo música mientras lee el libro. Esta música es una producción que hizo mi querida Laura, que ella produjo con cantantes espectaculares de México, también de las Antillas, del Caribe, de Estados Unidos, para ir haciendo soundtracks para la experiencia de lectura. Y a esto me refiero con la narrativa de un libro. ¿Cuál es el storytelling de un libro? Ir un paso más allá de leer blanco sobre negro siempre va a ser algo extraordinario. Y me gusta mucho, Laura siempre ha sido bastante avant-garde en este sentido, y el resultado es extraordinario. Por supuesto, donde es más extraordinario, al menos desde mi punto de vista, es en el audiolibro, porque uno puede escuchar la voz de Laura y luego cómo entra la música y luego cómo sale. Y alguien nos dice, bueno, pero ¿por qué ponen este audiolibro a 299 pesos? Es muy caro para hacer un audiolibro. No lo es. La producción de este audiolibro rebasa casi los 3 millones de pesos. Y lo cierto es que el consumo de audiolibros es tan bajo todavía que no alcanzamos ni siquiera a devengar, pero sí soy un convencido de que si nos paramos en la página incorrecta, nos vamos a quedar atrás. Es decir, no queremos ser blockbuster frente a Netflix, ¿no? Queremos ser una industria que es capaz de reinventarse y enriquecerse. Y desde allí hay una anécdota que me gusta mucho contar y con eso vamos a cerrar esta lámina, que es que mis amigos que no están en la industria editorial siempre me preguntan, pero David, ¿tú qué haces? ¿No? Seguramente te la pasas todo el día tomando café, leyendo manuscritos, ¿no? Y elevándote. Probablemente sea lo que menos hago hoy en mi carrera y la verdad es que es de lo que más extraño. Es precioso leer manuscritos, corregir, etcétera. Pero la verdad es que el papel del editor hoy en día es mucho más amplio que eso, ¿no? Desde mi punto de vista, el editor es una especie también de agente literario del libro del autor. Y si él no se pone de alguna manera como a tono con lo que tiene que hacer, se va a quedar atrás. Va a haber poco lugar en la industria editorial para los editores que no alcancemos a ver que el futuro está aquí y que el futuro es ayer y que tenemos que llevar de alguna manera lo que el autor quiere decir de todas las formas posibles a todos los lectores posibles, de diferentes formas para consumir. Em, Les decía hace rato, sí, sí, por favor, Yara, quedémonos en la de leer, leer, leer.
Yo nunca he conocido a alguien que me diga o que piense o que crea que leer es malo. Y habría que preguntarnos si eso significa entonces que leer es bueno. Yo no lo sé, pero lo que sí sé decirles es que leer hizo una diferencia en mi vida, ¿no? Recuerdo que el primer libro adulto o que leí que no era ilustrado era Corazón, este libro de Edmundo de Amicis. Seguramente ustedes lo leyeron también. En México se comercializó durante muchos años como Corazón Diario de un Niño. Y después empecé a leer a Verne, gracias a un par de primos que les gustaba Verne y me daban esos libros, porque recuerden que vivía en un lugar en el que no había libros, no había libros, y por supuesto no había comercio digital, ¿no? Y a mí lo que me pasó con Corazón es que dije, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿Cómo estoy haciendo mi gestión emocional mientras leo? Y era un niño de 8 años, ¿no? Y me voló la cabeza entender que no todo era, no sé, o sea, mi papá quería que leyera a Máximo Gorki, La Madre. O sea, nunca le den, por favor, si tienen hijos o sobrinos, ese libro a un niño de 8 años. Porque entonces lo que van a hacer es que las personas repelan la lectura, lejos de disfrutarla, ¿no? Yo estoy seguro que si la lectura no es de placer para quien la lee, se va a hacer todo menos disfrutes, ¿no? Menos disfrute, ¿no? Entonces también para mí la posibilidad de ejercitar tu imaginación mientras lees, de entender las emociones de los personajes es importante. También de aprender algo que desconocía, ¿no? Si es un libro que son de estos how to, como les decimos en la industria, de cómo hacer, ¿no? Pero creo que también leer amplía mi mirada sobre algo con lo que no estoy de acuerdo. También es un refugio para la mente, ¿no? Un libro también nos enseña a conversar con otros que piensan diferente, porque hay que recordar que lo que creemos es diferente de cómo lo creemos, ¿no? No sé, de nuevo les dejaría esta pregunta. Estoy seguro que todos coinciden en que leer es bueno, pero siempre me gusta retar las cosas que creemos, ¿no? Estoy bastante convencido, como decía Voltaire, que la escritura es la pintura de la voz. Y gracias a los libros he tenido la oportunidad de descubrir mundos o despertar curiosidades en mí que tal vez nunca hubiera tenido. Los países de primer mundo son los que tienen niveles de lectura más altos. Estoy bastante seguro de que no es una coincidencia. Y me pregunto en qué cambiaría nuestra situación de país con 40 millones de pobres, la mitad de ellos en extrema pobreza, si fuéramos capaces de acercar libros a la Sierra Songolica de Veracruz. ¿Qué diferencia haría eso en un niño que no tiene acceso a un libro? Y me refiero a un libro de placer, no me refiero a un libro de texto. Y es algo que les dejo allí como un reto, porque creo que hacemos muchos esfuerzos, muchas personas en el país para llevar libros a lugares en los que no hay libros, pero aún no es suficiente. Y pasamos a la siguiente, por favor, Yara. Hay una pregunta que siempre me hacen cuando tengo la oportunidad de dar charla. Y hay un video en esta lámina que no les voy a proyectar porque creo que no es este, que ven aquí a la izquierda. Y me gustó incluir esta infografía de esta página que se llama Érase una vez, porque no se alcanza a ver y porque es muy confusa y es la intención de esta. Así que ni siquiera se esfuercen en ver la infografía, pero voy a tratar de platicarles este proceso de un libro, que es algo que siempre, 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 la verdad, me preguntan y veo que nunca queda claro y también que creo es que no queda claro porque los mismos editores no tenemos un proceso claro o lineal de cómo se publica un libro, ¿no? Eh, la verdad es que editar para mí es de las cosas más hermosas que hago en mi vida, de las cosas que hago, lo haría gratis, pero eso no se lo digan por favor a Penguin Random House. Pero lo disfruto mucho, es algo que me encanta hacer, ¿no? Ser un editor, pues es ser un cómplice, ¿no? O sea, hay del autor que no tenga en su editor a un cómplice o viceversa, ¿no? Y Gabriel Said decía o dice que es un oficio personalísimo, que es también el gran divulgador de la obra, ¿no? El editor. Mi colega Pilar Reyes, que es la directora de Alfaguara en España, dice algo maravilloso, que dice que ser editor es ser sacerdote, alcahuete y amante.
Y me encanta eso, porque es cierto que uno tiene que ser un poco de todo, ¿no? También creo que la parte más importante que yo he aprendido como editor es a saber decir que no. Y creo que el reto para mis colegas editores y el mío también es entender lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Que somos editores de este tiempo y que resistirnos nos va a hacer obsoletos. Creo que no hay escuelas de edición. Yo aprendí a ser editor siendo editor, es decir, haciendo. Las editoriales son escuelas y tener la oportunidad de aprender de los mejores, la verdad, siempre es un privilegio, pero también es una decisión de vida para quienes tengan la intención de trabajar haciendo libros, pues que sepan que la relación más importante siempre va a ser la relación que tengan con su autor. Y en el caso mío no tengo un autor, tengo alrededor de unos 400 o 500 autores activos. Y con cada uno de ellos tengo que generar una relación personal, ¿no? No sé, ansío tener la relación que a lo mejor tuvo Paco Porrúa con Cortázar, ¿no? O Jorge Ralde con Juan Cruz, ¿no? Pero en fin, les decía, y ya me fui a hablarles otra vez del trabajo de edición, el proceso de publicación de un libro, ¿no? Hay cosas que son básicas que ustedes se pueden imaginar. Una persona escribe un manuscrito, lo envía a una editorial, la editorial lo dictamina y le dice sí lo vamos a publicar o no lo vamos a publicar. Eso es lo que más o menos hemos visto en las películas o lo que podemos saber. Pero la verdad es que hay muchas formas de que ese manuscrito exista. Es decir, una persona de la nada puede escribirlo o un editor puede estar interesado en que haya un libro sobre cómo sobrevivir al confinamiento durante 8 meses y pedírselo, por ejemplo, a un psicoterapeuta que sabe que escribe muy bien. Y entonces puede ser una obra por encargo, ¿ok? Entonces pueden ser de las dos maneras. Digamos que en ambos casos esa obra llega a la editorial. Nosotros recibimos a la semana 2,000 manuscritos. 2,000 manuscritos. Y somos un equipo de 20 editores. Por supuesto, no nos damos abasto para leer los 2,000 manuscritos. Eh, es una cantidad brutal. La verdad es que creo que a eso me refería cuando les decía que quería retar la idea de que en México no se lee y no se escribe. Hay más gente de la... A veces tenemos un chiste que es muy cruel, que parece que hay más gente que escribe de gente que lee, ¿no? Pero es cierto que recibimos esa cantidad de manuscritos. Lo que se hace es un dictamen editorial. La palabra suena rara, pero es básicamente leer y saber si vale o no la pena. Yo con el tiempo y con los años he desarrollado algo que me gusta mucho, que de verdad desde la primera página sé si algo vale la pena o no. Y también hay algo que quiero invitarlos a hacer. Si ustedes se animan a escribir un libro, casi todos pensamos que nuestra historia es más importante que la del de al lado. Y lo cierto es que todos tenemos historias de vida dolorosas. Está bien escribir la autobiografía. Piensen en eso como un regalo para los seres que aman, para su familia, pero probablemente esa autobiografía no sea el libro que una editorial esté buscando publicar. ¿Me explico? Y con esto no los estoy desanimando a escribir su historia. Es solo que su historia va a ser interesante para la gente que ustedes conocen y aman, salvo que ustedes se amen Michelle Obama y entonces la historia pues la queremos conocer todos, ¿no? La historia va a cambiar. Bueno, luego se dictamina, como les decía, se le comunica al autor la decisión de publicación. Algunos autores se ponen muy contentos, otros autores lo primero que dicen es cuánto me van a pagar, hay de todo, ¿no? Y uno ya se da cuenta el camino y viacrucis que va a recorrer con ese autor. Se arreglan una cantidad de temas legales, se hace un contrato, básicamente este contrato siempre dice que la editorial tiene el derecho de comercialización durante un tiempo de 5 o 7 años y que el libro es del autor, ¿no? Nosotros hacemos todo el registro ante Indautor, pedimos el ISBN, que es este numerito que ustedes ven atrás. Significa International Standard Book Number, para que no se repita con otro libro en el mundo. Se empieza el trabajo de corrección, de maquetación, de diseño de interiores, del forro del libro, de la portada. En la portada casi siempre es cuando se rompe la luna de miel con el autor, porque es donde nos empezamos a dar hasta con la cubeta, porque todos tenemos un libro diferente en la cabeza. El autor tiene uno, el editor tiene otro, el equipo de comunicación y marketing tiene otro, ¿no? Al mismo tiempo, pues se va programando una fecha de salida y al menos en el caso de Penguin Random House hacemos un proceso de preventa, es decir, vamos con Gandhi, con Sambors, con El Sótano, con Porrúa y les decimos, oigan, tenemos este libro,
¿cuántos quieres tú? ¿Cuántos quieres tú? ¿Cuántos quieres tú? Y entonces hacemos un tiro lo más acotado a la realidad según el pronóstico de venta. Esto es algo que nos pega mucho a las editoriales. Hacemos sobre tiro, perdemos dinero porque cuesta dinero producir ese libro. Al mismo tiempo se empieza a preparar una campaña para promocionar ese libro. Mientras el libro está en impresión, la campaña se prepara también y luego se ejecuta esa campaña con el autor, ¿no? A veces se consiguen entrevistas de prensa, a veces la campaña es 100% digital, como ya les dije, etcétera. Y al final, si las cosas salen bien, también tenemos un dicho en la industria, es que el autor es un muy buen libro. Si las cosas salen mal, es que el editor era pésimo, ¿no? Entonces, es algo que siempre decimos y que la verdad nos divierte, ¿no? En el mejor escenario hay una reimpresión, pero esto lo alcanzan un puñado de libros. Y en muy poquitos casos también hay un audiolibro. Y en muchos menos casos, el libro se convierte en un long seller, es decir, en un libro que por mucho tiempo se queda viviendo en la librería y que se hace un éxito. Y recuerden que al éxito pues le salen muchos padrinos, pero a los fracasos pues casi siempre son huérfanos, ¿no? Entonces todos tenemos éxitos en nuestra carrera, pero la verdad es que también tenemos muchísimos fracasos. No conozco a un editor exitoso que no tenga muchos fracasos detrás, y yo soy uno de ellos. Vamos a la siguiente, por favor, Yara. Les quería contar rápidamente de Penguin Random House. Penguin Random House Grupo Editorial es el grupo editorial más grande del mundo. Operamos en México como en muchos otros países también. Y tenemos alrededor de 40 sellos editoriales. Digo alrededor de 40 porque hay algunos sellos que de repente algunos años se quedan inactivos y hay otros que vuelven a renacer o hay otros que solo son digitales, etcétera. Tenemos un catálogo enorme de 8.500 autores, esto es a nivel global, y nos enorgullece tener en casa a 70 premios Nobel. Entonces, la verdad es que ya se imaginarán lo que es estar en esta industria y invitar, me imagino que habrá muchos estudiantes entre quienes están conectados, a que si alguien quiere dedicarse a los libros, de verdad lo haga porque ama los libros. No es una carrera en la que haya mucho dinero. Y se los digo con toda la claridad del universo. No es cierto eso de que si uno se dedica a hacer algo que le gusta no va a tener que trabajar nunca. Yo me dedico a hacer lo que más me gusta y trabajo muchísimo. Eh, pero claro que me cuesta menos trabajo que si trabajara, no sé, en una fábrica produciendo botellas de plástico, pues es algo que no me apasionaría, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba alguna vez en LinkedIn, me llamó la atención, me dijo, ¿qué hiciste para llegar a ser director editorial? Porque quiero ser lo que tú eres. Y le dije, mi sueño nunca fue ser director editorial de nada. Mi sueño era ser editor. Entonces, es importante también que soñemos con una claridad de acción y de metas, que soñemos alto, por supuesto que sí, pero que también sepamos que entre más alto soñemos, más trabajo va a representar. Y vamos a la siguiente, por favor, ya. Hay una cosa que quería contarles también antes de cerrar, que para mí es importantísima. Creo que el gran reto de la industria editorial va a ser competir contra el fenómeno de la autopublicación. Seguramente muchos de ustedes conocen Wattpad, ¿no? Es esta plataforma en la que puedes leer libros, hay fenómenos impactantes que llevan 25 millones de lecturas y cualquiera de ustedes puede escribir un libro y subirlo allí y es de libre consumo. O se puede publicar en Amazon con esta plataforma que tiene de self-publishing y tiene que hacer el propio editor de su libro y tiene que ser también su propio diseñador, su diagramador de interiores, etcétera. Nosotros en Random House tenemos esta opción que es la que ven en medio, que se llama Caligrama. Y Caligrama es algo que nos ha dado muchas sorpresas porque este fenómeno de autopublicación, de repente hay libros que empiezan a ser muy exitosos y que nosotros hemos pasado a alguno de nuestros sellos editoriales contratándolos en el mismo modelo que contratamos a los demás autores. Mi invitación con esta lámina es muy puntual. Todos tenemos algo que hemos escrito, estoy bastante seguro, así sea una plana que diga mi mamá me mima, y la invitación es a que se den permiso de escribir cuando menos un cuento corto, de que exploren la pluma, de que aprovechemos este confinamiento
y que se animen a subir a alguna de las plataformas algo de lo que han escrito. Es una experiencia que creo que deberíamos hacer todos. Yo les comparto que lo he hecho con mis sobrinos y los resultados han sido bastante satisfactorios. Lo he hecho yo mismo con seudónimo y no voy a decirles cuál es mi seudónimo porque me da pena, pero lo he hecho también como un ejercicio para atreverse a experimentar el lado creativo que todos tenemos. Y esta es una charla no solo sobre la importancia de leer, sino también sobre la importancia de escribir. Es cierto que somos más por lo que hemos leído que por lo que hemos escrito, o eso dice Borges al menos, pero es una invitación también a explorar estos canales, ¿no? Y si te parece bien, vamos a la siguiente, por favor. Esta es una invitación abierta a algunas preguntas. Mira, aquí está la frase de Borges que ya les adelantaba, que a mí me encanta, ¿eh? Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Yo concuerdo y difiero con él. Creo que ambas cosas nos enriquecen, pero efectivamente creo que leyendo se puede aprender a escribir mejor. Y cualquiera puede escribir, ¿eh? El asunto es descubrir si esa escritura mueve, si provoca reacciones, si genera emoción, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y Yara, no sé si quieres compartir algunas de las preguntas o comentarios que nos hacen en el chat. Sí, comenzamos la ronda de preguntas. Ok, la primera es de Berenice Sánchez. Ella dice que le está encantando su plática y que tiene un par de libros infantiles que incluso ya están ilustrados, que si es válido enviárselos a usted. Berenice, felicidades por tener esos libros infantiles. Si quieren, ahorita les escribo aquí en el chat el mail de la persona que recibe los manuscritos en Random House. Es alejandra.valdez con z @penguinrandomhouse.com y allí por favor sometan a consideración los manuscritos que tienen. Nos dará mucho gusto, por supuesto, Berenice, pues ver lo que has creado, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es de Ana Victoria. Ella le pregunta cuál es su libro favorito y alguno que lo inspira. Eh, es muy difícil elegir un libro favorito y voy a elegir 3 libros favoritos. En la infancia, mi libro favorito fue y es La Isla Misteriosa de Verne. Eh, Creo que en mi adolescencia mi libro favorito fue El Llano en Llamas. No en mi adolescencia temprana, en mi adolescencia tardía, pero Rulfo me rayó de amor la cabeza y aspiro algún día a escribir un cuento como el que alguno de los que ellos publicó. Y de adulto voy a elegir un libro que les recomiendo mucho, que es de David Grossman, o de David Grossman, mi tocayo, que se llama El Abrazo. Es un libro que lees en nada y que es un libro precioso. Yo soy una persona que abraza mucho y siento que ese libro me validó y me hizo pensar que era una persona normal y que no era tan anormal querer andar abrazando a medio mundo. Muy interesante. Nos comenta Yunuen que uno de los retos como lectora que está teniendo en estos momentos, a comparación de su adolescencia, es que antes leía los libros con mayor facilidad, pero que ahora le está costando demasiado retomar el ámbito de la lectura. La pregunta es, ¿qué opinas sobre esa situación que estamos pasando muchas personas y crees que tiene un impacto fuerte dentro de la industria? Sí, yo creo que ahora hay más fuentes de entretenimiento que nunca. Y yo creo que especialmente los editores estamos compitiendo contra esto, contra un celular. Creo que me encanta esta pregunta que hace Yunuen porque hablábamos en la presentación de crearse un ambiente a la hora de leer. Para mí es importante crearme ese espacio, a veces me lo agendo, o sea, de 6 a 7, leer, porque si no, me la puedo pasar tirado en el sofá viendo TikTok, ¿me explico? Y entonces creo que es importante que uno de verdad elija el libro correcto. Si el libro que empezaste a leer no te atrapó, ese libro no es para ti ahora. Date permiso de cambiar de libro. Sería mi consejo junto con crear el ambiente. ¿Impacta la industria editorial? Claro. Por eso estamos creando experiencias de lectura que no necesariamente vienen siempre de un papel, ¿no? O sea, hay experiencias de lectura que van a venir de otras maneras a entretenernos de una forma pues más interactiva.
Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el panorama en la industria editorial, dado que los medios tradicionales se comenta que pueden caducar, como es el Eh, caso de la televisión? sí, yo creo que ningún medio tradicional caducará, se transforma, disminuye su alcance. La televisión no va a desaparecer, pero nunca volverá a tener, desde mi punto de vista, el alcance que tenía antes de que hubiera estos servicios de suscripción como Netflix, por ejemplo, ¿no? La industria editorial, desde mi punto de vista, tampoco aparecerá, pero es cierto que creo que la cantidad de libros impresos va a estar reservado como para los grandes éxitos, y yo lo que creo es que la mayoría de los libros tendrán una salida solo digital, porque eso es lo más sostenible también y viable para la industria. Eso es lo que creo. Ok, la siguiente pregunta es de Paola. Ella dice que cómo puede lograr sobresalir en la industria. Dice que es algo que es muy difícil y que le han comentado que posiblemente también no pueda lograrlo. Sí, Paola, creo que uno nunca debe de cansarse de intentar si está seguro que el sueño que lo motiva es la pasión de su vida. Si eres buena para escribir, te vas a dar el tiempo de buscar dónde hay concursos para inscribir tu obra, para tratar de ganar un premio. Si una editorial decide no publicarte, ya les hablaba de los fenómenos de autopublicación. Puedes autopublicarte en cualquiera de las plataformas que les platicaba o en la que tú quieras también. Y yo creo que la clave siempre, como en todo, es no darse por vencido si uno está convencido de que vale la pena. Regina Hernández nos pregunta cuáles han sido los libros que lo han cambiado como persona y cómo podemos hacer para trabajar igual que usted. Regina, yo creo que hay una gran cantidad de libros que han tocado mi corazón y mi forma de hacer y de dirigir. Me atrevo a asegurar que en sentido financiero, fíjense qué interesante, es que los libros te pueden tocar de muchas formas. En sentido financiero, creo que tanto Sofía Macías como Robert Kiyosaki me ayudaron a salir de una situación en la que estaba bastante mal o en que no estaba siendo productivo con mi dinero. En sentido emocional, los libros de Mario Guerra, que es un psicoterapeuta al que aprecio y admiro, me han servido mucho para aprender a lidiar conmigo mismo y con personas difíciles especialmente. Pero también, pues hay muchos otros campos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho leer las memorias de empresarios y esos autores me han ayudado a saber dirigir mejor, a que mi equipo esté contento conmigo, que esté contento con los autores, que estén motivados a publicar los mejores libros. Entonces, la verdad es que creo que cada libro que toco me sirve. Les voy a mostrar este que tengo aquí en la mesa que me encanta. No sé si se alcanza a leer el título, pero si no se los leo. ¿Cómo hacer home office de forma exitosa? Laura Vanderkam. Laura Vanderkam, yo recuerdo que la descubrí en un aeropuerto extranjero y tenía un libro que se llamaba What Most Successful People Do Before Breakfast. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Y me acuerdo que leí eso, me encantó y nada, pues decidí contratar a Laura para publicarla en español. Ahora vamos por su cuarto libro, es un exitazo y cada uno me sirve de una manera distinta, ¿no? No sé, pienso en Isabel Allende y su nuevo libro, Mujeres del Alma Mía, y cómo me ayuda a mí como hombre a darme cuenta de mis micromachismos para poder ser un mejor hombre parado frente a las mujeres, ¿no? De una manera más respetuosa, etcétera. Entonces, todos los libros sirven. No me pregunten de libros porque no terminamos nunca. Bueno, retomando la pregunta, ¿cómo podríamos hacer nosotros para trabajar? Y también nos pregunta Yunuen específicamente, ¿cómo podríamos trabajar con el equipo editorial de Random House? Eh, pues hay muchas áreas. Si quisieran trabajar en el equipo editorial, pues tienen que aplicar directamente al área de recursos humanos. No hay vacantes, al contrario, lo que estamos haciendo es tratar de sostener la industria en este momento tan difícil, pero también algo que siempre les digo es que si de verdad es algo que les llama la atención, se puede aplicar, ¿no? El correo es talentomx@penguinrandomhouse.com.
Y hay muchas posiciones, o sea, hay trabajos desde redacción o desde asistente editorial, etcétera, aunque repito, no es ahorita el escenario mejor. Esperemos que en 2021 las cosas vayan pues como mejor en términos de ventas, ¿no? Leal nos pregunta, ¿qué tan difícil es crear, redactar, escribir un libro en braille? Tenemos un par de libros en braille que hemos hecho en conjunto con dos asociaciones civiles. Pues creo que es igual de difícil que hacer un libro que no sea en braille. Lo que hay que entender es que lleva una cuota de responsabilidad social que a mí me encanta, ¿no? Nosotros hay muchos libros que donamos las ganancias a Save the Children, sobre todo los libros que tienen que ver con niños. Entonces, son esfuerzos que hemos hecho tal vez menos de lo que deberíamos, pero sí me parece muy importante, ¿no? O sea, poderle dar una oportunidad de lectura a invidentes. Y también con organizaciones de ellos, lo que hacemos es donación de audiolibros, ¿no? Que eso sí lo tenemos mucho más extendido. Bueno, la siguiente pregunta es mía. Bueno, con lo que mencionaron de braille, yo y mis compañeras una vez participamos en un concurso de creatividad y tecnología y realizamos justo un libro en braille y varios maestros nos comentaron, ganamos el primer lugar en ese concurso y nos comentaron que era una gran idea y que deberíamos asociarnos con marcas que nos ayudaran a impulsar nuestro proyecto. ¿Usted Ujú. cree que Random Penguin House podría ser la opción ideal para que nosotros pudiéramos seguir creciendo en este proyecto? Pienso que sí, Yara. Siempre nos gusta mucho hacer proyectos conjuntos. Trabajamos con muchas organizaciones civiles que apoyan diferentes causas, ¿no? Eh, Hay algo que es importante que siempre que decimos que somos el grupo editorial más grande del mundo, suena como a una empresa como con mucho dinero o algo así. No lo es, pero sí es una empresa muy grande y sólida y yo me enorgullezco de trabajar en ella, ¿no? Creo que una forma también es, a veces lo que hace falta es ese puente para entregar a quien finalmente lo va a consumir. Es decir, ¿cómo voy a hacer que este libro que generé en braille, este no es, pero es que alguien preguntaba por ahí el nuevo libro de Isabel Allende, que está siendo presentado justo ahorita a todos los periodistas en el mundo, en una rueda de prensa desde Sausalito, en California. eh, ¿Cómo hago que este libro llegue a quien lo quiere leer? Y creo que ese es el reto principal y tal vez ahí podemos resultar de ayuda, Yara. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la maestra Adriana Durán. Nos pregunta si están apoyando e impulsando iniciativas de fomento a la lectura como círculos de lectura, lectura en voz alta, etcétera, que apunten a creación de experiencias con promotores y animadores de lectura. Sí, tenemos una gran cantidad de círculos de lectura, algunas de ellas las dirigen algunas booktubers que son muy famosas, otras editores de la casa. Los invito a seguirnos en nuestras páginas, en Facebook es Me Gusta Leer México, así estamos también en Twitter y en Instagram. Y allí hay muchísimos círculos de lectura de diferentes iniciativas. Hay algunos que tenemos con librerías, algunos que tenemos directamente con autores, otros que tenemos con editores porque el autor murió hace mucho tiempo, pero nos interesa que se lea esa obra, ¿no? También los tenemos digitales, que ahorita pues la mayoría de las veces son digitales, ¿no? Ok, ya con las últimas preguntas, nos dicen que ¿cuál ha sido uno de los libros que lo haya inspirado en su creación, que estuvo involucrado y que considera que fue el mayor éxito? Y la otra pregunta es, ¿cómo lidiar cuando ve que un libro obtuvo el éxito deseado? Hay algunos libros exitosos que he tenido la oportunidad de estar implicado en la publicación. Eh, Vienen a mi mente, no sé, todos los libros de Kiyosaki, de Robert T. Kiyosaki, Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, los libros más recientes de César Lozano, gran cantidad de libros de Gaby Vargas, de Silvia Olmedo, de Tania Karam, pero también de George Martin y de Stephen King y de Isabel Allende y de Laura Esquivel. Hay muchos éxitos en los que he tenido la fortuna de ser parte y también hay muchos fracasos. Y me parece más importante hablar de los fracasos porque de repente uno puede tender a hacerse presa del ego y decir yo soy parte de este éxito. Pero por esos 10 éxitos que menciono, hubo 100 fracasos y eso es algo importante que quiero recalcar.
¿Cómo enfrentar ese éxito? Entender que la tarea del editor no se termina cuando terminó de editar el libro. La tarea del editor es de largo plazo. Hay que tratar de conseguir que ese libro se venda a otros idiomas, que se publique en otros países, que siga disponible en la librería, que tal vez tenga una segunda vida en bolsillo. Si es una historia de ficción, ver si se pueden vender los derechos para que haya una producción cinematográfica o audiovisual, ¿no? Entonces, la tarea del editor es de largo plazo. Por eso decía que es muy malo no ser cómplice tanto autor como de editor. Es una especie de matrimonio, así lo veo yo. Varios de los presentes aquí nos han preguntado que cómo podemos hacer nosotros para tener prácticas en su editorial. El mismo correo, talentomx@penguinrandomhouse.com. Si quieren, ahorita que terminemos, pongo tanto el correo como el de Alejandra Valdés para recepción de manuscritos. Ok, ya para finalizar, tenemos una última pregunta de nuestra coordinadora. Yo considero que esta plática ha sido muy fructífera y enriquecedora, además de inspiracional, porque durante toda la exposición varios de nosotros nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer una iniciativa en la que repartamos libros para niños de escasos recursos y queríamos preguntarle, esta es la pregunta de la coordinadora, ¿de qué forma podríamos involucrarnos con la editorial para hacer posible este proyecto? Nos encantaría sumarnos. Tenemos 2 o 3 programas de donación de libros al año y ahorita estamos con un programa en la ONU, también un programa en un pequeño pueblo de Durango. David, Y tienes tu micrófono encendido, David González. Pero sí, con todo gusto. Nos tenemos que poner de acuerdo, Yara, y para qué más llegar, qué tipo de libros están buscando, etcétera. Ok, muchas gracias. A ti, Yara. Creo que con esto damos finalizada la sesión de preguntas y respuestas para coordinar con los tiempos. Ok, perfecto. Yo les agradezco muchísimo a todos. Eh, Le hacemos entrega de un reconocimiento. La Universidad Anáhuac Veracruz otorga el presente reconocimiento a David García Escamilla por contribuir a la formación de líderes siendo parte del Festival de la Comunicación y Entretenimiento del 2020 con su ponencia El Renacer de la Lectura. Muchas felicidades. Yara, gracias de verdad a ti, gracias a Ana Karen que me buscó directamente, también a la maestra Mari Carmen. Un placer siempre hablar de libros y de lecturas, invitarlos. Siempre hay una sorpresa a la hora de abrir un libro, no dejen de hacerlo. Muchas gracias y damos por terminada la ponencia. Perfecto. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos.